Muy buenas. Pues paso a exponerte las preguntas a extender. Si clave era antes que estuvieras muy pendiente y que apuntaras, reflexionaras sobre estas cuestiones, que le dieras al pause cada vez que fuera necesario para atrás, pues quizás sea aún más importante en estas, donde la información es menos esquemática. Respecto a las limitaciones de la utilización de los test de un RM y de XRM, de NRM, hay un vídeo específicamente colgado del doctor González Vadillo que habla sobre ello y además nosotros estuvimos hablando y que tenemos apuntes que básicamente hablan de este tipo de limitaciones y estuvimos hablando mucho en clase, con lo cual hay mucha información acerca de ello. Relacionado con esta pregunta son también las fortalezas del entrenamiento basado en la velocidad. Y cuando hemos comentado este tipo de cuestiones, pues nos hemos referido fundamentalmente a esta diapositiva, a la eficacia, a la eficiencia, por qué es más eficaz o por qué es más eficiente y por qué también es menos lesivo tanto para un novato como para una persona que tenga algo más de experiencia. Respecto a la pregunta de las bases infrautilizadas e infravaloradas, hay apuntes específicos que empiezan con esta diapositiva y considero recomendable de forma esquemática pues, referir algo relativo a las expectativas y cómo eso se puede llegar a relacionar con determinados resultados, quizá poner alguna estrategia de forma rápida y sencilla, igualmente con respecto a la autorresponsabilidad, el proyecto personal o el locus de control interno. En fin, sobre esto tenéis apuntes para poder reseñarlos y hemos dedicado gran parte de la docencia a hablar sobre ellos, igualmente de los hábitos o de la transferencia y su relación con la especificidad, los conceptos de funcionalidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues de lo que se trata es de compendiar estas cuatro ideas de forma esquemática. En cuanto al cuadro comparativo de la iniciación, prioridad neuromuscular y prioridad hipertrofia, básicamente nos referíamos a este tipo de cuadros. Os recuerdo que las variables que están al inicio son siempre más importantes que las que están al final. De ahí que sea muy importante hablar de estos aspectos y que los otros sean complementarios, por llamarlo de alguna manera. Este sería el cuadro de iniciación, este sería el cuadro de prioridad neuromuscular, es decir, prioridad fuerza, y este sería el cuadro de prioridad estructural o hipertrofia. Pues aquí veis las diferentes variables relevantes para uno y para otro. Como veis, para uno, por ejemplo, en este caso de hipertrofia, es muy relevante el volumen, el RER o la frecuencia, mientras que para la prioridad en fuerza neuromuscular, el foco atencional, el carácter del esfuerzo y la velocidad, pues son las variables más relevantes. En cualquier caso, esta parte es la más importante, que era lo que os quería reseñar. Cuando se solicitaba la comparación entre hipertrofia estética e hipertrofia funcional, nos referíamos a la parte de apuntes que hace esta comparativa. Y bueno, pues básicamente aquí tenéis algunas variables y por supuesto se puede hacer referencia a los cuadros anteriores de hipertrofia y dentro de esos cuadros anteriores pues se puede hablar del carácter del esfuerzo, en qué puede variar uno de otro, etcétera, etcétera. En cuanto a la pregunta de los pilares para perder grasa, pues tenéis una parte bastante amplia de los apuntes que, por si no os acordáis, es en la que está este tipo de información, el cambio de paradigma y hablar de la mejora de la composición corporal
y no tanto el de la pérdida de peso, el hablar de la realidad y la importancia que tiene el metabolismo en reposo y de cómo podemos llegar a impactar en ello, de la importancia del NEAT, es decir, que cómo se tiene que maximizar la actividad no programada, el impacto que puede generar el ejercicio, por qué es muy importante el ejercicio de fuerza y qué tipo de ejercicio de fuerza es el más adecuado. Pues bueno, tenéis apuntes, y no solo apuntes, sino que también hay un vídeo específico que redunda sobre esta cuestión, del doctor Chicharro, sobre el que yo personalmente estuve bastante tiempo trabajando para poneros cuestiones, información que lo compendiara. Por tanto, ahí tenéis información tanto en apuntes como en el vídeo de la conferencia, a la que podéis sacar un partido enorme. Espero haberos ayudado. Cualquier duda ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Venga, hasta luego, un saludo.